Este es el camino que lleva a la vida eterna. Esto es bien sencillo. Voy a explicarle lo que es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Aquí presentamos lo que dice Jesús cuando habló en los Evangelios. Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solamente en el mundo existen dos caminos, dos puertas y dos destinos. Esta es la puerta ancha, la puerta angosta, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho lleva a la perdición y el camino angosto lleva a la vida eterna. Todos los seres humanos andan por uno de esos dos caminos, o el ancho o el camino angosto. Muchos piensan que el camino ancho está simplemente dirigido a la gente sumamente pecadora. Y que el camino angosto, pues la gente que son más buenas van por el camino angosto. Pero no es así, no es así, nada de eso es así. El camino ancho es el camino que va toda persona, independientemente cuán bueno o cuán malo sea, porque la manera como nosotros evaluamos los seres humanos está bajo nuestra moral y nuestros criterios, que no son los mismos de Dios. Y en ese camino ancho va todo aquel que anda sin fe y sin esperanza, independientemente si es pecador malo, si es un pecador menos malo, y si es religioso, todos andan por ese camino. El camino angosto, pues se hace la diferencia, porque el camino angosto es el camino que conduce a través de Jesucristo. Tan sencillo como eso. Todo el que va por el camino ancho es el camino de perdición. Y todo aquel que hace un alto en su vida y reconoce a Jesús como el Salvador, pues entra por el camino angosto. Ambos caminos ya tienen su destino. El que va por el camino ancho va camino a perdición, y el que entra por el camino angosto lleva la vida eterna. En Juan 14, 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La manera de ir al Padre es a través de Jesucristo. Fíjese que Jesús nos dijo: nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre si no es por mí. La manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Jesús es el camino, el único camino que lleva a la vida eterna. Jesús es la verdad, la única verdad que lleva a la vida eterna, y Jesús es la vida eterna. El que entra por esa puerta, pues está en la vida eterna. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el mundo no hay otro nombre que produzca salvación. Solamente la salvación está en Jesucristo. En 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptados por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿A qué Cristo vino al mundo? A salvar a los pecadores. Esas son las buenas noticias, que Jesús vino a salvar. Y todo el que acepta a Jesucristo es perdonado de sus pecados y recibe la salvación. En 1 de Corintios 15:3, hablando del Evangelio, dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo fue una muerte para perdonar nuestros pecados, y todo aquel que cree en Jesucristo tiene la vida eterna. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte,
El salario del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios nos dio fue vida eterna, y esa vida eterna está en Jesucristo. Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Todo el que cree en Jesús. No hay ley para él, sino que entró en el perdón divino de Dios, porque Cristo satisfizo las demandas de Dios. Y en Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación está en no creer, y el que cree, pues no es condenado. Cuando una persona anda por ese camino ancho y hace un alto y acepta el sacrificio de Jesucristo a través del arrepentimiento y la conversión, Dios registra esa conversión en el reino de los cielos, y si es genuina, lo sella con el Espíritu Santo y entra a la vida eterna en ese camino. Porque Pablo dijo en Efesios capítulo 1, que el evangelio que predicamos, el cual creíste, por medio de ese evangelio fuiste sellado con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. ¿Cómo es que el hombre es perdonado? A través de Jesucristo. Ahora tú puedes pensar y decir, no, yo voy por este camino, pero yo estoy haciendo muchas obras, tengo un tremendo rendimiento, hago muchas cosas a favor de los seres humanos y soy una persona que trato de ser buena. No importa si todos esos requisitos están en ti, si tú no entras por la puerta de redil, que es Jesucristo, tú estás perdido. Porque el camino ancho es el camino de los religiosos también. Los religiosos pretenden y creen que por sus méritos, obras y rendimientos recibirán la salvación. Y nadie puede recibir la salvación por obra, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Y Jesucristo es la dádiva de Dios, es el regalo de Dios. Ahora, cuando una persona se para en este camino y mira el Calvario y se arrepiente y tiene conversión genuina y acepta que Jesús murió en su lugar, es registrado en el reino de los cielos, es sellado con el Espíritu Santo y entra al camino de la vida eterna. Ese camino es el camino que lo va a conducir a la vida eterna. Y los pecados que él tenía fueron perdonados en la cruz. Ya para los efectos, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Veo mucha gente muy afanada en muchos méritos humanos, andando por el camino ancho. Y nunca le han dado a Jesús el lugar de la muerte sustituta para perdón de los pecados. Si la persona no acepta el camino, si la persona no entra por la puerta angosta, que es Jesucristo, Jesús dijo, yo soy el pastor, pero soy la puerta de redil también. Si la persona sigue andando por este camino, pues llegará a perdición. Pero si la persona se arrepiente, tiene conversión y acepta a Jesús como su Salvador, entra por el camino de la vida eterna, porque Dios le dio el perdón de todos sus pecados y ahora esa persona fue sellada con el Espíritu Santo y pertenece a Dios. Espero que hayas entendido. Bendecido. Suscríbete a mi canal y recibirás mis mensajes.